Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Voy a hacer el seminario en Argentina. Soy catalana, pero bueno, como hace 10 años que vivo allá, es como que... Y está planteado en español, lo voy a editar en español. Bueno, el título es Activismos feministas en Argentina 2015-2024, propuestas, debates y diagnósticos para otro fin del mundo posible. La idea es hacer un repaso panorámico, digamos, por las propuestas que hay, que han emergido o que se han potenciado en estos últimos años. Pero antes de empezar, yo quería preguntarles, bueno, si tienen, si tienen algún conocimiento sobre activismos feministas que se estén desarrollando actualmente en Argentina o que se hayan desarrollado desde el 2015 hasta la actualidad. Como primer pregunta, como para saber eso, si ustedes tienen algún conocimiento, pero me imagino que deben conocer todo lo del pañuelo verde, por el aborto, la marea verde. El tema de los scratches, de los miradores, porque también vino hace... no me acuerdo, pero sin el tiempo. Pero vino una compañera argentina que también nos contó algunas cositas y me memoria, pero sí, o sea, lo más fuerte y que salió por todas partes, obviamente la lucha por conseguir la igualdad. Bueno, que acá tenemos una foto. Esta imagen es de Somos Telam. Telam es era la agencia de comunicación alternativa que ahora cerró Milei, lo cerró hace un par de semanas. Primero lo sacaron a los empleados, les dijeron que se tomaran 7 días y esta semana les notificaron que les invitaban a pedir la renuncia voluntaria. Entonces, en el 8M, esta es una foto del último 8M, o sea, de la semana pasada, con la remera, la camiseta, digamos, característica del pañuelo verde, sería, que es quizá una de las grandes luchas del feminismo argentino de los últimos años, pero también recordarán, me imagino, el Ni Una Menos, que también se originó en tierras argentinas el 3 de junio, ahora no me acuerdo, del 2015, ¿sí? Entonces, bueno, después retomaré el tema de los scratches porque me parece muy interesante que haya salido, sobre todo porque, bueno, los activismos feministas en Argentina no se pueden entender sin su cruza con el discurso de los derechos humanos. Y la cruza con los derechos humanos y tiene toda una historia detrás, con las madres y abuelas de Plaza de Mayo como protagonistas y con el tema de los scratches de los hijos de desaparecidos en los juicios a las juntas militares, ¿no? Entonces, la herramienta del scratch nace de ahí, de ese contexto. Entonces, me parece muy interesante que haya salido porque es como eso. Esta cruza es una de las grandes características de los activismos feministas en Argentina. Entonces, si les parece... bueno, acá yo puse un poquitito, sería como el resumen de todo lo que me gustaría que viéramos de manera más o menos detallada. Sí, me gustaría que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud salga ahora. Sé que después hay un turno para debatir y eso, pero bueno, como me parece como más interesante un diálogo in situ, digamos, no dejar todo para después. Pero bueno, acá lo puse como en un poquito de orden cronológico. Podríamos decir, digamos, que 3 de junio, antes les decía julio, pero es 3 de junio, se da la convocatoria Ni Uno Menos, que empieza siendo una convocatoria por internet, pero que termina, digamos, en las calles. Es la primera gran movilización convocada para denunciar la violencia de género y los múltiples feminicidios y travesticidios. Acá me olvidé de poner eso, pero va a ser importante. Después de que saliera a la luz el brutal asesinato del adolescente de 14 años, Kiara Páez, a manos del padre del hijo que esperaba, Manuel Mancilla, de 16 años.
Después, cuando se haga el primer paro nacional de mujeres en Argentina, el 19 de octubre del 2016, también será a raíz de un asesinato de una adolescente, la Lucía Pérez. Digo, me parece que es importante porque, bueno, no son datos menores, digamos. El feminicidio de Lucía Pérez además fue especialmente violento, ¿sí? Bueno, entonces, junto a esa gran movilización, en el año 2015 también se da el primer taller Hacer la vista gorda, que es un laboratorio de exploración teórica y colectiva sobre políticas gordas y corporalidades impropias, por fuera de las ficciones de autoayuda y empoderamiento neoliberal o de grupos motivacionales de descenso de peso. Esta es una cita de Contrera, de Laura Contrera, que va a ser una de las grandes activistas del activismo gordo argentino. 19 de octubre es el primer paro nacional de mujeres a raíz del femicidio de Lucía Pérez, que además fue tan fuerte que se creó el observatorio Lucía Pérez, que es un observatorio de violencia de género. Todos los observatorios que existen en Argentina de violencia de género son autogestionados, digamos. Después, en el 2017, se dará el primer taller de activismo gordo en el Encuentro Nacional de Mujeres. Es la primera vez que un grupo de activistas plantean ir más allá de la ecuación gordura estética y plantean la necesaria despatologización y desmedicalización de la gordura. Y esto va a ser fundamental. Las ideas de despatologización y desmedicalización van a atravesar todos los activismos feministas en Argentina, porque va a ser también, digamos, el eje de los discursos de los activismos trans o LGBTQ+, del activismo menstrual, de la propia marea verde, etcétera, etcétera. ¿Ah? En el 2018 surge o se instala el concepto de marea verde, que en realidad procede de esta campaña nacional por el aborto, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que es una campaña que en realidad está activa en Argentina desde el 2005, pero que en el 2018 es como que aglutina, bueno, eso, varias generaciones varias generaciones y varios grupos activistas, digamos, para conseguir la sanción de la ley que recién en el 2020 se consiguió y ahora peligra, digamos. En el 2018 también surge la idea de marea roja, que no tiene el mismo impacto, pero es importante también, que es el movimiento activista menstrual, que también tiene como cierta presencia, ahora un poquito en crisis también. Ahora todo está en crisis en Argentina, pero bueno, todos estos años han sido de mucha efervescencia, digamos, y de mucha emergencia. En el 2019, por ejemplo, como que está documentada la primera aparición en la Marcha del Orgullo LGTBQ+, de la columna Orgullo Disca, de los activismos discapacitades, integrado por personas con discapacidad y aliades. Al igual que en el caso del activismo gordo, también se reivindican no como personas padecientes, en su caso de una discapacidad, sino como sujetos con pleno derecho, diversos y sexuales. Entonces, se van a sumar a toda esta crítica a la patologización y la medicalización de los cuerpos que no importan, por decirlo con el título de Judith Butler. Finalmente, en el 2019 se produce uno de los grandes quiebres del activismo feminista en Argentina, que es el cambio de nombre del Encuentro Nacional de Mujeres, que es como un encuentro que se lleva a cabo desde 1986, a Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias, a pedido de un gran sector. Eso generó una ruptura, porque desde el 2019, si bien con pandemia mediante, es decir, después pasó a lo virtual, durante el 2021, en el 22 volvió a ser presencial, pero ya haciendo se hacen dos encuentros nacionales en Argentina, uno de mujeres y uno plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, que intenta incluir todas estas subjetividades que incluso dentro del feminismo habían sido excluidas históricamente, digamos, trans, travestis, gordes, discas, migrantas, bueno, ahí vamos a ver todos los movimientos que hay, digamos, y que podemos entender, o sea,
Es activismo en clave feminista, si bien cada uno de estos activismos tiene sus reclamos y plantea sus propias demandas, sí la eclosión y la popularización del feminismo como movimiento para la transformación social les ha permitido de alguna forma subjetivarse en estas identidades políticas, ¿no? Es decir, si bien a lo mejor ya había grupos como Hacer la Vista Gorda o por ahí pequeños grupos reducidos de discapacidades que intentaban, el feminismo fue lo que terminó de impulsarles a subjetivarse, digamos, como un gran movimiento dentro de otro gran movimiento, ¿se entiende? Entonces, por eso son activismos en clave feminista, digamos. De hecho, la gran mayoría, bueno, están todo el tiempo en diálogo, ¿no? Yo voy a hablar ahora como con etiquetas, pero en realidad es todo el tiempo se están retroalimentando todos estos movimientos, al menos cuando se incluyen entre sí, porque ahora también hay toda una corriente de transfeminismos, que sería, digamos, los que estarían dentro de este gran encuentro, y otra línea que sería de los feminismos, que en un principio sería excluyente a las subjetividades trans, digamos, pero bueno, esto está todo tan raro que es difícil, digamos, poder poner etiquetas así, pero bueno, lo digo por si por ahí leen grupos que se autodenominan como transfeministas, es para desmarcarse de estos otros grupos que a lo mejor, bueno, no incluirían del todo a las subjetividades trans. Ay, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando dices que hubo esta visión en el momento en que se renombró el encuentro como Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans y Travestis no binarias, ¿llegó a suceder ese primer encuentro de forma unitaria o ya cuando hicieron el cambio de nombre para el encuentro se hizo el otro dividido? Sí, se hicieron, o sea, ahora desde entonces se hacen dos encuentros distintos, uno nacional de mujeres, además en fechas distintas, o sea, siguen los dos, pero ya, por eso se habla de grieta, digamos, de cisma sería, ¿no? Sí, como el cisma de Occidente, pero en feminismos, digamos. Entonces, y eso pasó en el 2019, porque toda esta eclosión, digamos, permitió la visibilización, la inclusión de todos estos colectivos que por ahí no estaban siendo o no se sentían representados, digamos. Entonces, bueno, así yendo específicamente, yo les traje como un poquito eso, las propuestas, las ideas que cada una de estas líneas trae consigo, siempre teniendo en cuenta eso, digamos, que todo forma parte de lo mismo, digamos, ¿no? De un activismo feminista que lo que intenta, digamos, es la transformación social con sus características y con sus demandas concretas. En el caso del Ni Una Menos, fue una convocatoria, como les decía, realizada en redes sociales, pero actualmente está constituida como asamblea y es quizá la gran asamblea que aglutina, o sea, por ejemplo, es la asamblea que prepara las grandes marchas, la que convoca, etcétera, y que realmente es aglutinadora en el sentido de que actualmente la Asamblea Ni Una Menos permite expresarse todas estas demandas colectivas diversas, pero sobre todo se destacan aquellas que no encuentran otro medio de expresión dentro de los feminismos, por ejemplo, como pueden ser las maternidades, las madres protectoras, que es todo un movimiento que emerge en Argentina desde hace unos años, que son madres que denuncian a padres violentos, a padres abusadores, y reciben mucha violencia institucional de parte del Poder Judicial, por ejemplo. Entonces, solo encuentran un vehículo de expresión en la Asamblea Ni Una Menos, por ejemplo, ¿no? Es la asamblea la que más realiza campañas de difusión de desapariciones de niñas, niñes, adolescentes, adultas, adultes, por cuestiones de violencia de género, ¿no? Desaparece una mujer,
se sospecha, digamos, de que no es una desaparición consentida, entonces se arman las campañas. Entonces, esta asamblea, que es una grupalidad, es un colectivo que es abierto, aglutina todas estas demandas, ¿sí? Denuncia los feminicidios y travesticidios que acontecen en la región, acompaña en redes y también territorialmente al movimiento de madres protectoras, lo que les decía. Y acá les puse los hashtags porque, bueno, fueron, digamos, en la Asamblea Ni Una Menos, sigue, digamos, expresándose en redes sociales a través de estos hashtags que ya son mundiales, digamos, ¿no? Que es Vivas Nos Queremos, Ni Una Menos, Ni Una Más, también. Es importante porque más adelante, al final de la presentación les voy a presentar el feminismo liberal que se está desarrollando en Argentina a raíz de La Libertad Avanza, que es este partido que hoy nos gobierna, y van a hacer un uso de estas consignas también, o sea, para ver, para que se den cuenta, digamos, de la importancia que han tenido en su popularización, pero también el peligro que corren en la cooptación constante que realizan las derechas de las consignas feministas para reapropiárselas y vomitarlas totalmente vaciadas de sentido, digamos, ¿no? O deshistorizadas, porque, bueno, esto nace en un contexto concreto que es eso, digamos, de muertes, de travesticidios, de feminicidios, sin que el Estado, digamos, pueda hacer mucho más allá de las políticas que implementó el Estado argentino y que ahora les voy a contar un poquitito. Pero bueno, este sería, digamos, uno de los primeros orígenes de estos activismos feministas más popularizados. Como les decía, hay... a raíz de algunos de estos feminicidios que denuncia la Asamblea Ni Una Menos, se crean una serie de observatorios de violencia de género. Uno es el Observatorio Lucía Pérez, que es esta piba asesinada en el 2016. Después está Ahora que si nos ven, Mumala. Son asociaciones civiles o proyectos autogestionados porque, digamos, el feminismo siempre, más allá de la popularización que tiene el feminismo argentino, en Argentina hay una fuerte presencia de lo que se conoce como feminismo popular, digamos, el feminismo más, bueno, eso, el de las mujeres que ponen la olla en los barrios, etcétera, que ha existido desde siempre, el movimiento de mujeres, que nunca ha llegado a institucionalizarse tanto como quizá el de la Marea Verde, pero que, bueno, viene trabajando hace muchos años y esto no dejan de ser, digamos, estas propuestas son hijas de este tipo de feminismo, que es el que alimenta todo este feminismo institucional que hoy podemos conocer, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta algunos de los datos, estos datos son de ahora, de febrero del 2024, que me parece que traje acá. Esta es una captura del perfil de Instagram de Ahora que sí nos ven. Esto se hace cada tanto, cada 2 meses, 3 meses. Estos observatorios tiran estos datos para que uno se dé cuenta de, bueno, de la situación en la que está. El diagnóstico no es positivo, digamos. No lo ha sido en todos estos años, digamos, de feminismo, por decirlo así. Si bien hay muchas conquistas para celebrar, la realidad es que los feminicidios y travesticidios siguen siendo, bueno, eso, como dice Rita Segato, un femigenocidio. Ella lo nombra así, ¿no? Es un genocidio lento y por goteo, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, en algunos datos, 41 feminicidios de mujeres, travestis y trans en lo que va de año, solo 23 en febrero, esto implica un feminicidio cada 29 horas, 32 intentos de feminicidio en febrero y 4 intentos de feminicidio vinculado, y en lo que va de año 92 intentos. El 39% cometido por parejas, el 24% por exparejas, el 36% dentro de la vivienda, el 28% en vivienda compartida y al menos 54 niñas perdieron a sus madres siendo víctimas colaterales. Estos son datos, bueno, eso, del 2024, digamos, ¿no? Que, o sea, bueno, nada, está siendo difícil la situación, digamos. Bueno, ligado al movimiento de Ni Una Menos,
está el movimiento LGTBQ, que básicamente, digamos, lo que ha puesto, digamos, en agenda este movimiento ha sido, lo que les decía al principio, ¿no? Esta es la necesidad de despatologizar y desmedicalizar, digamos, las corporalidades trans, travestis, y eso ha traído consigo un montón, o sea, esa fue, digamos, la primera demanda, pero evidentemente a raíz de esta primera demanda se han abierto otras cuestiones, entre ellas la de identidad de género, consiguiéndose la ley de identidad de género en el 2012, según la cual se reconocía el derecho de toda persona a tener un DNI acorde a su identidad de género autopercibida. Además, ese mismo año también se creó el Archivo de la Memoria Trans, que es uno de los únicos en el mundo, que es un espacio para la protección, la construcción y la recuperación de la memoria trans. Tienen el link del archivo allá para después cuando puedan ver el PowerPoint. En el 2020 este activismo consiguió esta ley, la 27636, que es de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero. Diana Zacayán y Loana Berkins, que son dos de las grandes activistas trans de Argentina, que establece el cupo mínimo del 1% de los cargos y puestos del Estado Nacional para este colectivo. Esto es importante porque, digamos, este colectivo ha sido de los que, en general, todos los activismos feministas en Argentina están consiguiendo una institucionalización, digamos, que, bueno, la podemos criticar por muchas cosas, porque, bueno, toda institucionalización implica pérdidas, implica, bueno, eso, encorsetamientos quizá, pero al mismo tiempo también supone darles un marco legal a estos colectivos que históricamente no han tenido, digamos, posibilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, este activismo ha conseguido muchas cosas, digamos, el activismo, sobre todo de las trans y travestis, que eran quizá las que más necesidad tenían, digamos, de todas estas cuestiones. Entonces, como les decía, es muy crítico con la patologización y la estigmatización de la disidencia sexual, convirtiéndose así en una especie de activismo paraguas, ¿no? De otros movimientos como el activismo gordo, el activismo menstrual, etc. Es decir, muchas de las premisas del activismo de las trabas, de las trans, han sido luego como llevadas al terreno de otros activismos, ¿no? De otros activismos también en clave feminista, ¿no? Entonces, su crítica a la patologización, la estigmatización y la discriminación biomédica le ha permitido poner en agenda cuestiones que exceden las políticas de representación identitaria, ¿no? Que es quizá como han surgido, estos movimientos surgen como una lucha, digamos, de representación identitaria, pero terminan abriendo la discusión hacia otras cuestiones más profundas, porque, bueno, por ejemplo, una de las cosas que trajo este tipo de activismo es la denuncia, digamos, de la falta de investigación respecto a estos cuerpos que no importan, ¿no? Y también el maltrato médico sobre estas corporalidades, ya que por esta falta de investigación han sufrido incluso, bueno, que se les inyecten productos que no están testeados, ¿no? Etcétera, etcétera. Y que es lo mismo que en un punto han denunciado, por ejemplo, las activistas menstruales en relación a los anticonceptivos, a la falta de interés de la biomedicina en investigar ciertas cuestiones que tienen que ver con procesos fisiológicos. Entonces, bueno, ahí es cuando se van entrecruzando y podemos ir viendo cómo eso, digamos, todos estos activismos de alguna forma, si bien empiezan con demandas concretas, terminan favoreciendo cuestiones mucho más amplias y que tienen que ver con la forma en la que están estructuradas las violencias que nos atraviesan, ¿no? Y cómo se sostienen y se siguen perpetuando y quiénes las sostienen, etcétera. Bueno, acá lo digo, denuncia el paradigma hegemónico que divide los cuerpos en aquellos que importan, que son cuerpos blancos, urbanos, capacitados, funcionales y preferiblemente masculinos, y aquellos que no. Llama la atención sobre las consecuencias de esta división y esta jerarquización, entre ellas son la violencia institucional, ¿no? Que es una violencia que es policial, médica, escolar, familiar, la violencia física, golpes, medicalización sin investigación, pero también la violencia simbólica,
Sus vidas son precarias en el sentido que Judith Butler le da este adjetivo, ¿no? Son vidas en el límite de lo discursivo, son abyectas e ininteligibles, ¿no? Sin representación o con una representación negativa en los discursos, ¿no? Y esto, conquistas como la ley intentan, digamos, superar, si bien sigue siendo difícil, digamos, para muchas de estas corporalidades, pero bueno, son pasos que ahora están en peligro por el DNU, el Decreto Nacional de Urgencia, que establece la derogación de todas estas leyes, digamos, ¿no? Bueno, y acá les puse, este es un pibe trans que desapareció, es que me pareció como muy simbólico, desapareció el 11 de marzo del 2021, hoy estamos a 13 de marzo, o sea, hace 3 años, y no se sabe el paradero de Tehuel, de la Torre. Se sabe, digamos, se sospecha de 2 hombres, pero se han negado a declarar, por ejemplo, y con eso parece ser que ha sido suficiente como para no seguir investigando. Digo, para que puedan entender a qué nos referimos cuando hablamos de violencia institucional, policial, o sea, son cuerpos que para la policía, para la sociedad, no importan, o sea, se niegan a declarar y no pasa nada. Y eso pasa con trans y con mujeres, digamos, y con todos esos colectivos, digamos, que pertenecen a ese campo de los cuerpos sin importancia, ¿no? Entonces, bueno, lo quise traer acá como para que lo conozcan y para que sepan de este caso, digamos. No es el único desaparecido en democracia, pero bueno, me parece especialmente significativo, digamos. Bueno, junto al activismo LGBTQ, y entrecruzado con él estaría el activismo gordo, Gordix, bueno, voy a decir gordo, que, bueno, como les decía, está vinculado en lo que a reflexiones y herramientas se refiere a los activismos de la diversidad corporal, los DISCAS, y la sexogenérica, ¿no? Trans, travesti, intersex, etc. De hecho, algunas de las voces más representativas de este activismo reconocen esta deuda con estos movimientos de la diversidad corporal y sexogenérica, ¿sí? Plantea este concepto de capitalismo magro, ¿va? Al que define como una política de patologización nuevamente y exterminio. Este capitalismo penalizaría el exceso de grasa y la falta de productividad, o sea, se entrelaza también con cuestiones de clase, ¿no? Creando una red discursiva entre la gordura, el sedentarismo y la pobreza que relega a las corporalidades gordas al lugar de la otredad y de la ininteligibilidad, otra vez como los cuerpos trans, ¿no? Son cuerpos abyectos, son cuerpos sin importancia, ¿sí? Articula esta demanda de despatologización y desestigmatización de la gordura con un discurso de los derechos humanos muy propio de la cultura argentina más progresista, ¿sí? Lo que decía antes. Este taller, Hacer la vista gorda, que fue la primera vez en el 2015, se pensó como una manera colectiva de construir discursos alternativos, ¿sí? Discursos que les permitieran una representación, digamos, una hermenéutica propia, ¿sí? Después se socializó por primera vez en el año 2017 en el Encuentro Nacional de Mujeres. Eso no se lo dije, pero la Asamblea Ni Una Menos cada año saca un manifiesto para el 8M, ¿sí? Y en este manifiesto se van incluyendo todos estos temas que se consideran fundamentales para las agendas feministas. Bueno, la primera vez que se incluye una mención a la cuestión de la gordura, pero vista desde un punto de vista activista y no como una crítica simple a la cuestión de la estética, fue en el 2018. O sea, en el 8M del 2018 se incluye un apartado destinado a las demandas de despatologización y desestigmatización del activismo gordo. Bueno, y acá, como les decía, expresa su profunda deuda con la labor activista trans e intersex, que busca exactamente lo mismo, la despatologización de las corporalidades y la desestigmatización identitaria, criticando además este paradigma de la normalidad que impera en nuestra presente y que obtura una verdadera inclusión e integración de la diversidad, ¿sí? Bajo el paradigma de la normalidad se terminan excluyendo todos estos cuerpos que en realidad quieren ser reivindicados en su diversidad, digamos, ¿no? En su anormalidad, por decirlo de alguna forma.
Y acá les puse un par de grupos que existen en Argentina, que sería Gordes Activando y Anybody Argentina, ¿sí? Son como los dos grandes colectivos, que una de las cosas que consiguieron fue la ley de talles 27521, sancionada en el 2021, también en peligro hoy en día, que lo que establecía era la implementación de un sistema de identificación de talles de indumentaria a nivel nacional para indicar cuáles son las medidas corporales reales del grueso de la población a partir de un estudio antropométrico que debían realizar especialistas elegidos por los propios activistas gordos, ¿sí? Y acá es cuando empiezan a entramarse con el discurso de los derechos humanos, cuando esta ley de talles pide que se reconozca vestirse como un derecho, ¿no? El derecho a vestirse. El objetivo de esta ley es visibilizar y actuar sobre la falta de acceso a la vestimenta, entendiendo que más de la mitad de la población argentina, que hay un error, bueno, no se identifica con los cánones preestablecidos por las empresas de indumentaria. Reconoce el impacto negativo que esto genera en la salud integral de las personas. Y se dispuso un consejo consultivo de especialistas en el 2023 para generar una tabla de talles, pero bueno, como les digo, está pausada en la actualidad. Esto es muy importante porque, bueno, por ejemplo, yo participo de muchos grupos activistas feministas de Argentina y es constante la queja de muchas militantes que van a ferias alternativas, ferias feministas, ante la falta de vestimenta para sus cuerpos gordos, pero además también ante la falta de creatividad. O sea, es como que el mismo, ¿no? Es como que se juegan varios sentidos acá, porque, bueno, vestirse es un derecho, pero vestirse de qué modo, digamos, ¿no? Porque al final era eso, como que encontraban solo o todo cosas negras, ¿no? O con un patrón muy parecido y lo que, bueno, se empezó a crear una demanda al punto que en Córdoba hay una feria feminista, transfeminista, que se hace, pues no sé si desde el 2017, ahora no me acuerdo, pero se impuso como criterio un cupo mínimo para las personas que se dedicaban a la reventa o a la venta de ropa de talles gordos. O sea, el impacto es grande, digamos, de este activismo en la militancia feminista, ¿sí? Y bueno, y la importancia también de esta ley de talles, que hay que ver qué va a pasar ahora a partir de... Porque imagínense, se sanciona en el 2021, pero recién en el 2023 logran disponer de un consejo de especialistas, o sea, ¿no? También la política pública es dilatada. Bueno, y en tercer lugar entraríamos ya a la marea verde, que como les decía, surge al amparo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Creo que hoy es lo que más se reconoce de los activismos feministas argentinos. Esta campaña nacional por el derecho al aborto tiene en sus bases la presencia de católicas por el derecho a decidir, articulándose de esta forma con el movimiento de reactualización religiosa y espiritual que atraviesa la región. América Latina en general, bueno, pues estoy re lejos. Bueno, está muy influenciada, tiene una presencia muy fuerte de los evangelistas. Entonces, bueno, todo ese tiempo está pugna entre lo religioso, ¿no? O sea, bueno, voy a pasar un poquito rápido por la marea verde porque más o menos es lo que más se conoce. Pues sí me parece interesante rescatarlo de la genealogía del pañuelazo, porque el pañuelo es un objeto simbólico en Argentina, gracias a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, quienes cambiaron el tradicional pañal por un pañuelo blanco con el nombre de una desaparecida bordada a partir de 1980, para que vean también otra vez la cruza con el discurso de los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos, bueno, entendiéndose el aborto como una cuestión de salud pública que requiere de una reforma judicial y de políticas públicas adecuadas, como la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, sancionada en el 2020, en vigencia desde el 2021, que permite eso, abortar antes de la semana 14 sin dar explicaciones. Después de la semana 14 se pueden aportar causales como peligro en la salud o ser fruto de una violación.
garantizar la práctica dentro de los primeros 10 días, permite la objeción de conciencia, pero se puede denunciar si el profesional o la profesional se niega a dar información. Antes de la ley de interrupción, o sea, la ley lo que le da es un marco legal a estas organizaciones más de base, digamos, que vienen trabajando en el territorio hace años, que es la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, las socorristas en red. Bueno, y acá puse, porque desde que se sancionó la ley, digamos, entró en vigencia, igualmente muchas de estas personas que acompañan siguen estando en una situación de vulnerabilidad, porque bueno, ha habido algunas detenciones gratuitas de algunas de estas denuncias anónimas por la práctica de abortos, y bueno, y hoy está en peligro por el acceso de la ultraderecha al gobierno, ¿no? Se intentó presentar un proyecto de ley para derogarla, pero bueno, por ahora no quedó como en stand-by. Yo puse ver el video de Lemoine, pero quiero primero pasar, no sé si vieron el video que yo le pasé a María, que es de la Lemoine, que es una diputada, bueno, donde ella plantea como que presentar un proyecto de ley para desresponsabilizar a los padres. Bueno, es un video muy interesante, después lo podemos ver si quieren, porque bueno, sobre todo por la idea que ella presenta de las mujeres, ¿no? Como que en realidad los padres son víctimas de mujeres que agujerean los preservativos y de mujeres que no pueden escapar de su deseo en el acto sexual, entonces se dejan llevar, digamos. Entonces, bueno, es muy interesante, pero bueno, realmente no quiero como pasar por todo. Bueno, la marea roja les decía que es como una especie de respuesta a la marea verde. En realidad es como una deriva que tiene que ver con poner la menstruación, la educación menstrual como derecho de salud pública, digamos, porque también sobre la menstruación hay muchos imaginarios, patologizantes, medicalizados, tabús, que además atraviesan todas estas cuestiones, porque atraviesan cuestiones de género, cuestiones ambientales, económicas, etcétera. Trabaja sobre estos 5 ejes, la marea roja, que es el género, la salud, el ambiente, la economía y la educación. Bueno, esta marea roja ha conseguido ciertas políticas públicas en Argentina, como por ejemplo la incorporación de tampones y toallitas en el programa Precios Cuidados, que es lo más parecido a lo que hubo ahora en Cataluña la semana pasada, que es la provisión gratuita de productos de gestión menstrual, no sé si lo vieron, en todas las farmacias, ahora descargándote la aplicación La Meva Salud, podés conseguir uno de estos productos, una toallita, o sea, una compresa, una braga menstrual o una copa, ¿sí? Y son gratuitos. Bueno, y uno de los textos que les compartí, no sé si lo leyeron, el del activismo menstrual como el nuevo chiringuito feminista, de Karina Mariani, que, bueno, es un compendio de todo lo que son estos textos antifeministas que actualmente circulan por todos lados, ¿no? Muy ligado a la marea verde estaría esta consigna, la maternidad será deseada o no será, que es como una especie de reactualización de la maternidad como deseo. La maternidad es un tema complejo dentro de los feminismos, sin embargo, toda la lucha por el aborto ha hecho que varios colectivos de Argentina se aglutinen en torno a sus experiencias de maternidad y la reivindiquen como una subjetividad dentro de la política feminista, digamos, ¿no? Entonces, retoma las consignas de la marea verde para denunciar las múltiples violencias que se dan en contexto de maternidad-maternaje, entre ellas la violencia obstétrica. Acá en España hay todo un observatorio de violencia obstétrica, pionero, digamos, en el resto del mundo. Argentina también tiene una ley de parto respetado que es pionera, del 2014, ahí hay un error, pero bueno. Y junto a eso estarían, digamos, otras luchas por una maternidad digna, como el movimiento de las madres protectoras, que les decía que a través de la Asamblea Ni Una Menos logran vehiculizar muchas de sus demandas. También el movimiento de las familias monomarentales, que eso nos vendría muy bien escuchando el video de Lemoine, ¿no? La gran mayoría de jefas del hogar, por decirlo en un concepto institucional, son mujeres solas criando a sus hijos.
Entonces se han aglutinado en torno a una colectividad que se llama Familias Monomarentales, que entre sus luchas está, por un lado, denunciar la violencia económica de padres abandónicos, pero también la violencia institucional del Poder Judicial, que genera un desgaste económico, mental, psíquico, porque sigue perpetuando estas estructuras de género que, bueno, ¿no? Entre hombres y mujeres, las mujeres casi como que tienen que dedicarse a sus hijos porque este es el mandato, bueno, es como complejo, ¿no? Bueno, después estaría el orgullo disca, que más o menos ya lo hemos visto todo, ¿no? Todas estas ideas de despatologización, etcétera. Pero bueno, sí traen este cuestionamiento al paradigma de la normalidad y del capacitismo imperante en las sociedades contemporáneas. No les interesa la inclusión, sino el reconocimiento de la diversidad, es decir, la ruptura del encorsetamiento. Por eso muchas de ellas, se llaman a sí mismas lisiadas, rengas, es decir, utilizan eso que ha sido históricamente usado como insulto como una forma de representación identitaria, ¿no? Es como que eso es muy típico de todos estos movimientos, ¿no? Como hacer del insulto un orgullo, ¿no? Entonces, consiguieron no. Tienen una ley en Argentina desde el 2008 que sigue los preceptos de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entre otras de las cosas que tienen es eso, como un carnet de discapacidad, que tienen como ciertos beneficios. Sin embargo, gracias a esta politización actual, se cuestionan muchas de las cosas que todavía, digamos, no están actualizadas en esta ley, entre ellas el hecho de que para poder optar a un carnet, digamos, de discapacidad, se tienen que aceptar ciertas reglas en la construcción de la identidad discapacitada institucional, ¿no? Que a lo mejor lo que les interesa a ellos es otra cosa, ¿no? Bueno, de hecho, el concepto de discapacidad, que antes parecía como que estaba mal dicho y ahora es mejor que diversidad funcional para muchos de ellos, ¿no? Entonces, bueno. Y después, finalmente, traje lo de los feminismos indígenas y rurales, porque en realidad es como compleja esta cuestión, porque en realidad muchas de estas mujeres no se identifican con el feminismo, se identifican más con el movimiento de mujeres, sería, ¿no? Por ejemplo, hay posturas heterogéneas. Moira Millán, que es la representante del pueblo mapuche, ella siempre dice que ella no es feminista porque prioriza la lucha del pueblo por sus territorios y porque reivindica una cosmovisión complementaria y no binaria, ¿sí? Sin embargo, dentro del feminismo argentino hay la presencia de algunos conceptos de los feminismos comunitarios de América Latina, entre ellos de Lorena Cabnal y Adriana Guzmán. Lorena Cabnal es de Guatemala y ella presenta el concepto de acuerpamiento, que se usa muchísimo en los discursos feministas. El acuerpamiento sería como la reivindicación de un cuerpo saludable en el que tiene cabida también la indignación, ¿sí? Es como la mirada de un cuerpo plural donde puede convivir la alegría pero también la rabia, ¿no? Y Adriana Guzmán, que es de Bolivia, ella está vinculada en sus orígenes a Mujeres Creando, que fue uno de los primeros grupos feministas de América Latina, que estuvo conformado durante muchos años por María Galindo, Julieta Paredes y Mónica Mendoza, y plantea que el feminismo no es teórico, sino territorial, ¿no? Es decir, se hace feminismo al caminar y al luchar. Este sería como su concepto más. Y lo que más aportan a los feminismos de la región es la denuncia del racismo, que es muy profundo en las sociedades occidentales y del cual no está exento el feminismo argentino. ¿Ah? Bueno, y después traje los activismos textiles, que esto es algo que, bueno, me interesa a mí de trabajo de campo. Les traje también algunas de las cosas que consiguió el Ministerio, que estos activismos han conseguido en la política pública a través del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que cerró en el 2023, o sea, apenas asumió Milei, lo cerró. Pero bueno, acá hay algunos de las leyes que, bueno, son todas de los últimos años. Tiene sus contradicciones, yo puse acá
cierta institucionalización, con contradicciones y purple washing, pero en definitiva ha sido una herramienta fundamental para muchas de estas leyes, por ejemplo la Ley Olimpia del 2023, que reconoce la violencia de género a través del uso de las TIC, el programa Menstruar, también del 2023, para el acceso gratuito a productos de gestión menstrual y a kits de lactancia, y que se pensaba como un programa para acercar todas estas cuestiones a los gobiernos provinciales, locales. El programa Registradas, también del 2023, para formalizar a las trabajadoras del hogar o a las trabajadoras de casas particulares. El programa Acompañar del 2020, para fortalecer la independencia económica de víctimas de violencia de género a través de un acompañamiento económico y psicológico en articulación con gobiernos locales. La Ley Micaela del 2019, para la capacitación del personal estatal en cuestiones de género, o la Ley de Paridad de Género en ámbitos de representación política en el 2017. Estas son algunas de las muchas que desde el 2019 al 2023 este ministerio posibilitó. Ahora hay que ver qué va a pasar si se... Bueno, acá, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues el presente es súper crítico, no solo por el DNU, sino por este intento del gobierno de Milei ¿cómo se diría? Como de sancionar esta ley ómnibus, que lo que pretende... La ley ómnibus básicamente es la concentración de poderes en el poder ejecutivo. Eso le convertiría en una especie de dictador democrático, ¿no? El partido se llama La Libertad Avanza, es un partido misógino, donde podemos ver el masculinismo, la masculinidad amenazada tan propio de las ultraderechas globales, y esta especie de backlash antifeminista que observamos acá con Vox, por ejemplo, no hace falta irse muy lejos. Un estudio reciente demostró que hay unas brechas ideológicas profundas entre hombres y mujeres argentines en temas sociales, políticos y económicos, en una franja etaria muy joven, entre 25 y 35 años. Hay una tendencia hacia el conservadurismo en hombres jóvenes que se identifican así con esta idea de masculinidad herida o amenazada. De hecho, una de las grandes sorpresas de la asunción de Milei fue que el grueso de sus votantes eran jóvenes, hombres jóvenes. Bueno, nos encontramos ahora con acrobacias discursivas de aliades y de las propias militantes, las llamadas Pick Me, Elígeme, que reclaman menos victimización y más laburar, desde un lugar de autocrítica, supuestamente autocrítica, pero que en realidad esconde un feroz individualismo meritocrático. Se vincula, otra de las cosas que observamos de este nuevo partido es la vinculación de cualquier política de género con el progresismo, y de ahí mucha confusión entre izquierda, zurdismo, allá a la izquierda se le llama zurdo, donde entran trotskos, comunistas, peronistas, es decir, bueno, es como una especie de concepto paraguas, ¿no? Bueno, y acá tendríamos como el feminismo neoliberal. Justo ayer apareció un artículo en esta revista Anfibia. ¿Es posible ser feminista y mileísta? Bueno, y les recomiendo ir a su Instagram, si manejan Instagram, porque los comentarios no tenían desperdicio. Pero bueno, lo que plantean son dos investigadoras del CONICET también, plantean el feminismo liberal como una especie de deriva no progresista dentro del movimiento y como algo autopercibido por mujeres jóvenes, ¿sí? Pero también como un work in progress. ¿Por qué un work in progress? Porque bueno, partiendo de esta especie de confusión conceptual, que no es gratuita, digamos, ni es inocente, finalmente se termina manifestando como una cosa muy heterogénea, ¿no? No tienen una línea política clara ni nada. Pero sí tienen algunas ideas clave, algunos conceptos que, por ejemplo, uno es no regalarle la plaza, sería el espacio público, a las zurdas. Esta idea de zurdas, donde entraríamos todas, todo el resto, ¿no? Pero, la primera manifestación de ese feminismo se dio en el 2019 a través de este grupo, LOLA, Ladies of Liberty Alliance, que acusa a las feministas de victimizarse, critica la idea de que el desarrollo personal tenga que depender del Estado y de que sea un movimiento que representa, o sea, acusa al feminismo de querer representar a todas las mujeres, ¿sí? Básicamente lo acusa de colectivizar las luchas, pero bueno.
En el 2020 este feminismo se aglutinó en torno a estos encuentros de mujeres liberales, ¿no? Fíjense cómo retoma esta idea de encuentro de mujeres, una práctica que en Argentina existe desde el 86. Bueno, encuentro de mujeres liberales con consignas como mercados libres empoderan más que leer a Marx, el libre mercado nos empodera, no los gobiernos o rebelión fiscal ya. En el 2021, el sector más joven, las pibas libertarias, asisten por primera vez a una marcha del 8M con pancartas del tipo libre portación de armas para defendernos nosotras sin depender del Estado. Esto es real, o sea, esto era en un 8M. En el 2021 se da, digamos, de manera más explícita esta confluencia entre el feminismo y el mileísmo, aglutinándose en torno a distintos factores. Uno fue la crítica a la pandemia, se consideraba que las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Alberto Fernández eran una dictadura, o sea, desconociendo el contexto global, digamos, de pandemia. Se acusaba el encierro como de ser algo propio de una dictadura. Y también se aglutinó, digamos, esta confluencia entre el feminismo y el mileísmo en torno a la crítica al macrismo. Mauricio Macri fue, Juntos por el Cambio, fue el presidente que gobernó entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, entre el 2015 y el 2019, ¿sí? Que ahora está en la sombra de Milei, digamos. Bueno, en el 2022 fue el primer encuentro de mujeres por la libertad, en un 8M, es decir, al encuentro de mujeres liberales lo cambiaron a Mujeres por la Libertad por esta necesidad de reapropiarse del concepto de libertad que tiene este gobierno, y entre varios temas se hablaba de la discriminación que produce el progresismo, ¿no? Bueno, defienden un feminismo lúcido que trascienda personalismos, ni Cristina ni Milei, que no odia a los hombres como consecuencia de la ideología de género. O sea, plantean que una de las consecuencias de la ideología de género es este odio a los hombres, ¿no? Se posicionan en contra del lo que llaman feminismo hegemónico, que sería básicamente el de la marea verde, con el hashtag no nos representan. Pero también este tipo de mujeres jóvenes están contra la parte más conservadora de la libertad avanza, sobre todo en temas como el aborto. Y esta es la tesis que utilizan en este artículo que les mencionaba para hablar de deriva del feminismo, como una corriente más. Que eso es algo que podríamos plantearnos, si es una corriente más o si es otra de las operatorias neoliberales para cooptar, digamos, una lucha social como es el feminismo, ¿no? Valoran a personalidades como Victoria Villarruel. Victoria Villarruel es la vicepresidenta, es una defensora de genocidas y la valoran por haber llegado a un puesto de poder. Es esta imagen tipo Hillary Clinton, ¿no? O Margaret Thatcher. Sin embargo, le critican su posicionamiento pro-vida. Los pro-vida serían los antiabortos, ¿sí? Que trazan una genealogía propia, que es el feminismo de la primera ola, el de las sufragistas, al que llaman el de la igualdad, ¿no? Frente a los otros que irían por la diferencia. Bueno, y acá les traje una especie de varias capturas de pantalla de cosas que salen en las redes, que son muy interesantes. Bueno, una de las características del gobierno de Milei es que es un gobierno tuitero, o sea, es un presidente que todo el tiempo se comunica a través de las redes, con lo que eso implica. Podríamos abrir otro tema, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, acá, bueno, La Tinta es un periódico independiente cordobés, que se lo recomiendo mucho. Acá tenemos una captura de pantalla de un tuit de Nicolás Márquez, que es un influencer libertario, que decía: era hora de aumentar el valor de los billetes, con la inflación que hay, cualquier compra implica desembolsar un enorme fajo que ni cabe en el bolsillo. He aquí la estética del nuevo billete. Y este es Videla. Videla fue el que creó la figura del desaparecido, que no está ni muerto ni vivo, digamos, ¿no? Bueno, acá tenemos un tuit de Milei, después de Davos, de su discurso en Davos. No sé si ustedes lo escucharon acá. Pero bueno, básicamente acusó a Europa de ser marxista. Entonces, bueno, acá
Este es un tuit del presidente de Argentina después de su discurso en Davos. Este es otro, para que vean, ¿no? Es esta cosa de cómo es un gobierno que se maneja por redes sociales. Entonces sería todo lo que queda del lado de las redes sociales y el resto son todos socialistas fracasados. Es esta cosa de polarizar sectores y de aglutinar, digamos, confundir conceptualmente posicionamientos, conceptos, etcétera, ¿no? Bueno, acá otro tuit de Milei, muy confuso porque es un león, bueno, a él le llaman el león. Supuestamente estaría liberando a la sociedad. Él se considera un prócer, un libertario, digamos, un liberador sería, un libertador, perdón. Entonces, bueno, tiene construye toda esta imagen mesiánica, digamos, ¿no? Y todo por redes sociales, todo por Twitter, digamos. Bueno, y acá, por ejemplo, porque no solo se siguen los tweets que él publica, sino también a lo que me gustea. Entonces acá, por ejemplo, le dio me gusta a esto, ¿no? Todas las carreras universitarias que no sean ciencias duras, como por ejemplo sociología, comunicación, humanidades o arte, deberían ser pagas. Le banco la carrera a un médico o a un ingeniero, el resto son inútiles para la sociedad. Abrazos. ¿No? Por ejemplo, es esta idea, ¿no? De que, bueno, pueden existir estas carreras, pero que se las paguen, ¿no? Que se las pague. Y lo mismo, las feministas libertarias, que exista el aborto, pero que se lo paguen, ¿no? Esa es la gran diferencia, o sea, están de acuerdo con que exista una ley de aborto, pero que no sea gratuito, que cada quien se lo pague. Bueno, y acá cosas que ha hecho el gobierno, por ejemplo, cerrar el INADI, era el instituto que recababa, digamos, datos sobre discriminación, y con esta frase, lo cerraron porque no sirve para nada. Bueno, después hubo un ataque contra Lali Espósito. Lali Espósito es una cantante a la cual el presidente, en una entrevista con un periodista, la llamó Lali Depósito. Entonces, y esto generó toda una pugna entre las feministas que salieron a defender a Lali y las mileístas que estaban en contra de Lali. Pero lo más interesante es eso, digamos, que en realidad es un claro ejemplo de lo que son estas ultraderechas, ¿no? Antifeministas, anti todo lo que sea un discurso feminista, progre, de mujeres, que además esta nota es muy interesante porque planteaba que no es algo de Milei, digamos, ya lo hizo Trump en su momento en Estados Unidos, es atacar a la cultura, es atacar a las artistas y sobre todo mujeres, ¿no? Y ahí vamos viendo la misoginia, etc. Bueno, y esto en el 8M, y con esto quiero cerrar, salió el gobierno el mismo 8M a decir que el Salón de las Mujeres que había en el Congreso se pasaba a llamar el Salón de los Próceres. Los próceres son los libertadores de Argentina, digamos de América Latina. Y bueno, lo puse junto a esta foto que la encontré en un comentario, porque bueno, las redes tienen eso que son una mina de oro, a una nota que habían sacado en Sudestada, que es una revista considerada zurda. Una persona había mandado, frente a un posteo así de corte feminista, mandó este comentario que dice: no reclamaron justicia por Lucio. Lucio es un pibe que asesinaron dos mujeres lesbianas, que bueno, lo asesinaron a golpes. Cecilia es una piba que mató su pareja, que estaba vinculada a los peronistas en el norte de Argentina. Y Morena era una piba, una niña de 11 años que fue asesinada en un asalto por dos, allá se les llaman motochoros, o sea, ladrones que van en moto. Entonces dice: no reclamaron justicia por Lucio, Cecilia y Morena, tampoco lo harán por las mujeres prostituidas por el plan social en Chaco. El feminismo K es curro, que es esta idea de chiringuito, de curro, ¿no? Que lo vemos acá también, ¿no? Pero aparte esta idea de que todo lo que sea lucha social se vincula con los kirchneristas, que serían, digamos, peronistas. Bueno, es un poco compleja la política argentina, pero bueno, que es esta idea, ¿no? de polarizar todo, de
de confundir conceptos, ¿no? De repente la lucha por el aborto, porque se la ven, no sé si lo ven bien, pero está Camila Sosa Villada, que es la Lali Espósito, está la Dolores Fonsi, son todos artistas, escritoras, trans, con el pañuelo verde. Entonces me pareció como una imagen súper clara de lo que son todos estos discursos, ¿no? ¿Cómo asocian la lucha por el aborto a un partido político? Sin que porque el partido político posibilitó, digamos, la política pública, pero no necesariamente, digamos, se identifica, digamos, el feminismo se identifica, de hecho el feminismo es muy plural en su manifestación, en modos de acción en Argentina. Sin embargo, a través de estos discursos de ultraderecha se termina encorsetando, se termina partidizando también lo que es una lucha social, y además esta idea del curro, del chiringuito, ¿no? de que, bueno, eso, de que viven bueno, no sé ni cómo decirlo, de mercantilizarlo, ¿no? No sé. Bueno, y con eso cerraría, me pasé un montón del tiempo, pero me parecía como importante llegar hasta acá, porque bueno, el diagnóstico es bastante deprimente, por decirlo de una forma. El PowerPoint, no, termina acá, perdón, pero bueno, no sé si quieren abrir ahora, quieren que veamos los textos. Es un poquito más o menos, los textos son un poquitito como para acompañar todo esto que hemos visto, digamos. Si quieres, si te parece, abrimos turno de palabra. Dale, sí, sí. Bueno, yo sí te tengo una pregunta, mientras si queréis pensar. Comienza. Va en la línea del tema del feminismo popular y el feminismo más institucional, ¿no? Porque conforme iba escuchando, me surgía una duda, ¿no? Me parece que estos movimientos como más antifeministas o más reaccionarios respecto al feminismo asocian esa popularización con una consecuente institucionalización, ¿no? O sea, es como que equiparan un feminismo más de base, popular o más de base, con uno institucionalizado, pero creo que es diferente, son dos cosas diferentes, ¿no? Incluso representan a grupos diferentes, sí, pero lo meten todo, ¿no? Como en el mismo sitio, y me resulta como, incluso a mí, muy confuso. Sí, sí, es que, claro, lo que pasa es que, digamos, el feminismo, a ver, la idea de feminismo popular en realidad es usada sobre todo en los barrios, sobre todo por esos grupos que a lo mejor llevan laburando, o sea, tienen prácticas feministas de toda la vida, ¿no? De eso, ¿no? Mujeres que se aglutinan para armar un merendero para el barrio, porque es un barrio con carencia, etcétera, y que a lo mejor, bueno, son prácticas, pero que nunca ellas habían pensado en la identificación con el feminismo, y eso se lo ha dado toda esta popularización de la marea verde, toda esta eclosión, toda esta globalización también del saber que hay con las redes y eso. Entonces, de alguna forma, eso les ha permitido identificarse más con un feminismo popular. Lo que pasa es que, claro, este feminismo popular de alguna forma también se vincula mucho con las políticas populares de gobiernos más populistas, como puede haber sido el kirchnerismo, porque bueno, ha sido a través de un diálogo con sus contradicciones, con sus disputas y eso, que han podido sostener estos merenderos. Por ejemplo, una de las acciones que llevó a cabo el gobierno de Milei fue cerrar la provisión de alimentos a los merenderos. Es decir, el Estado proveía de alimentos para los merenderos que ahora con este gobierno han dejado de existir, ¿no? Entonces, lo que hicieran después cada grupo en su barrio con de esto ya era otra cosa, digamos, pero el vínculo era mucho más dialogable, ¿no? Era como que el feedback entre el gobierno y estos grupos más populares era constante.
pero el concepto de feminismo popular realmente ha venido después, digamos. Ellas, o sea, son mujeres con prácticas que hoy leemos como feministas, a lo mejor muchas de ellas ni se identifican, otras sí, y todo eso lo ha posibilitado. Lo que pasa es que ahora la ultraderecha lo que hace es eso, todo lo que sea, todo lo que huela a populismo en el sentido zurdo, no sé, es que también es como complejo, porque en realidad populista también es este gobierno, digamos, también lo podemos leer en clave populista, digamos, pero este populismo más progre, ¿no?, lo identifica con el feminismo. Entonces es como que al final parece que todo forma parte de lo mismo, pero es que dentro del mismo movimiento feminista ni todas se consideran feministas, ni todas se identifican con el feminismo K, por ejemplo, o sea, con el partidismo kirchnerista. En general, digamos, lo que las aglutina es la lucha por el aborto, digamos, pero, por ejemplo, hay algunas que no consideran que no tienen que haber representación trans, que es otra lucha, ¿no? Entonces ahí, cuando una va entrando adentro de los activismos feministas en Argentina, se va dando cuenta de la pluralidad, digamos, ¿no?, de los distintos modos qué sé yo, acá podría haber traído también al activismo de Ammar, de las prostitutas, que también tiene todo ha eclosionado mucho al calor de todas estas luchas, digamos, ¿no? No sé por qué no lo puse, la verdad, pero... Y algunas se identificarán con los K, otras no. Es como... La presencia del kirchnerismo es compleja en Argentina porque... Bueno, porque es compleja. Porque, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, ella se negaba a legalizar el aborto. Ella estuvo mucho tiempo negada. Entonces, eso es utilizado muchas veces dentro de los feminismos para criticar a las kirchneristas, ¿no?, a las que se consideran kirchneristas. Entonces, generan como grietas y discusiones que, bueno, como que al final terminan generando grietas dentro del propio movimiento realmente, porque... Bueno, en las mismas marchas hay peleas para ver quién ocupa el primer lugar, entonces como que bueno, la presencia del kirchnerismo es compleja, sí, es como tentacular. Yo lo pensaba porque, por ejemplo, ahora que estás comentando las marchas, en el 8M, la semana pasada, aquí había convocada una marcha, una manifestación por parte de la Asamblea 8M, que es la que digamos encargado de organizar este día desde hace bastantes años, y que es un movimiento más abierto en el sentido de que trata de responder a diferentes sensibilidades feministas, aunque con sus conflictos dentro de la propia asamblea, y al mismo tiempo había otra convocada por las instituciones o por los partidos, por ciertos partidos políticos, los sindicatos estaban ahí, ¿no? Entonces, cuando te he hecho la pregunta, yo pensaba también en eso, en esa diferenciación de que yo cuando pienso en un feminismo más de base, veo claro, ¿no?, lo que sería y lo diferencio de las instituciones y de los partidos políticos, aunque puedan tener sus confluencias. Sí. Y aquí lo que veo es que todo, ¿no? Lo que pasa que, claro, es que el kirchnerismo ha estado tanto tiempo en el poder que prácticamente ha sido el que ha posibilitado, o sea, todas las conquistas institucionales del feminismo se dan dentro del kirchnerismo, del fernandismo, porque Alberto Fernández ya se desvinculaba del kirchnerismo. Pero, por ejemplo, una de las cosas que pasó cuando se entró en vigencia la ley del aborto, que hubo discusiones muy fuertes porque de repente era como, gracias a Alberto tenemos la ley. Y ahí saltaron todas las feministas. De Alberto nada, esto es una lucha de años, ¿qué tal? No, es como... Por un lado está la reapropiación del partido de turno, que posibilita y de alguna forma se reapropia, digamos, de esa lucha, ¿no?, la institucionaliza y dice, gracias a nosotros, y por el otro es, no, o sea, de hecho, también me acuerdo en la pandemia, no me acuerdo cuál fue el discurso que circulaba en un momento, o no sé si fue en medio de la pandemia o después, cuando ya se empezó a abrir un poquitito más, que todas estas feministas que se aglutinan en torno a la asamblea, ni una menos, que para mí es como la de base, es como el feminismo de base, porque ahí es eso, intenta como aglutinar todas las sensibilidades, todas las luchas, son muchas cuerpas también ahí dentro,
que cuando decía algo así como hay que volver a ocupar las calles, creo después de la pandemia, cuando se empezaba, el feminismo necesita volver a ocupar, y muchas de estas que pertenecen a la Asamblea Ni Una Menos decían, las calles siempre fueron nuestras, nunca han dejado de serlo, porque durante la pandemia las mujeres en los barrios seguían poniendo la olla, digamos, para alimentar a todos estos pibes que quedaron en la nada misma en barrios muy carenciados, ¿no? Entonces, como que se dan todo el tiempo estas disputas, ¿no? Hoy se le llama feminismo popular al feminismo de los barrios, a estas prácticas de mujeres, porque son siempre de mujeres, de diversidades, o sea, de todos los excluidos que terminan generando redes y que terminan sosteniendo en otros lados, digamos, lo que a lo mejor no se ve, digamos, fuera de la política, de todo el glitter, ¿no? En un momento se les criticaba a las marchas de la Marea Verde que mucho glitter en las fotos y muchos cuerpos hegemónicos, ¿no? Como que de repente parecía una especie de reactualización del girl power de los 90. Entonces, y ahí salieron muchas a decir, bueno, ¿por qué no sacan mujeres sin dientes, mujeres gordas, mujeres, no sé, transgénero, ¿no? Era como que, bueno, nada, siempre se dan estas disputas porque siempre hay una pugna entre la institucionalización y lo que dice la Adriana Guzmán, ¿no? El feminismo se hace al caminar, digamos, la práctica realmente, digamos, más allá de la teoría, ¿no? Pero sí, me parece que es algo que se le tolera muy poco al kirchnerismo, es eso, digamos, que también se ha intentado reapropiar de muchas de estas luchas porque ha posibilitado también todo esto, ¿no? Yo te quería preguntar, bueno, primero agradecerte la panorámica que nos has dado, que sé que se quedará corta para muchísimas más cosas que hay. Y sí que es verdad, yo me leía a Georgina Orellano de Amar, bueno, sin palabras. Pero sí que me ha sembrado la duda cuando estabas hablando, por ejemplo, de la asamblea de Ni Una Menos o incluso también de los observatorios, de pensarlo vinculado al territorio, porque hablas de la asamblea de Ni Una Menos y yo me imagino como un espacio físico donde se produce ese encuentro, ¿no? Asambleario y tal, incluso que pueda ser de diferentes colectivos que participan en la misma asamblea. Estamos hablando de la capital, estamos hablando de diferentes partes de Argentina que se reproduce bajo ese mismo paraguas de Ni Una Menos, la asamblea. Sí, claro, es como que hay en teoría, o sea, la asamblea Ni Una Menos está allá donde quiera estar, digamos, en el sentido de que, o sea, la capital, Buenos Aires, aglutina el grueso, sí es un espacio físico, lo que pasa que abre la convocatoria más grande cuando hay fechas especiales, por ejemplo 8M, 25N, 3J, ¿no? Por ahí se abre una convocatoria más pública, pero en general es como un colectivo, digamos, tiene sus etapas de reunión, vos si te interesa participar, te contactás, te averiguás cuándo son las asambleas, si son quincenales, mensuales, no lo sé, la verdad. O sea, hay un espacio físico, tienen un espacio virtual que además tiene su propia, o sea, tiene, por ejemplo, en Instagram tenés el Ni Una Menos CBA, que es Córdoba, Ni Una Menos BA, que es Buenos Aires. Entonces, la asamblea nace allá donde necesitan, ¿no? Entonces, si hay un colectivo con intereses se abre la asamblea en ese territorio, digamos, ¿no? Y tiene su propia idiosincrasia territorial, digamos. Después tienen la gran, digamos, que se concentra en capital, sería como, que sería como la que vehicularía todas las otras, que, bueno, eso, porque, como dije, el Ni Una Menos o sea, es un colectivo que tiene la asamblea, pero después acompaña territorialmente, es decir, cuando hay una madre protectora que tiene que ir al juzgado, se organizan y van, y a veces incluso abren la convocatoria por si alguien está disponible que no necesariamente participe de la asamblea y puede acompañar a esa madre, y la abren la convocatoria, ¿no? Es como que, entonces, y generalmente gente que participa más activamente es gente que además participa de otros espacios barriales. Por ejemplo, yo conozco uno que se llama Aquelarre Feminista, que es de la ciudad de Córdoba, y que, bueno, hasta donde yo sé, son 6 mujeres
que se unieron para acompañar a una madre protectora y quedaron como aquelarre, digamos. Y ese colectivo chiquito forma parte de la asamblea, digamos, ¿no? Pero sí, para mí una gran diferencia, digamos, entre el feminismo institucional y el feminismo de base es la cuestión territorial, la cuestión del territorio, digamos, la práctica territorial. Que eso es algo que a mí me pareció muy interesante acá, hablando con una feminista de 50 años, ¿no? Que yo considero de otra generación, y ella me llamaba mucho la atención eso, cómo le parecía, ella me decía que sentía que el uso de redes sociales ha cambiado para mal, según su opinión, la práctica feminista. Porque de repente es eso, la información sí está mucho más cercana, es permanente porque vos podés consultar, pero no hay el proceso de escucha cercano que te da la territorialidad, ¿no? De decir, bueno, en el barrio, ¿cuáles son las necesidades del barrio? Tal. Por ejemplo, yo he militado en mi barrio y yo hoy puedo decir que abordar violencia de género es muy complejo. No es, o sea, en el sentido de que no es, ay, se va la mujer y el varón. No, es muy complejo porque el varón, bueno, porque se generan unas contradicciones muy fuertes y eso solo te lo da la territorialidad. Después las consignas pueden decir muchas cosas, ¿entendés? O sea, podemos decir consignas, encontrar consignas las más copadas, no sé cómo decir, las más guays, las más molonas, todo, pero cuando vas al territorio te das cuenta de que toda la consigna, bueno, se pierde, ¿no? Es como que no tiene agarre, ¿no? A ver, ¿cómo hago ahora para sacar a esta mujer de una situación de violencia de género con un chabón que es o sea, con un hombre que es el sostenedor del hogar, ¿no? Entonces, bueno, como todas estas complejidades, bueno, te lo da lo territorial. Yo, de todas formas, no lo veo tan negativo el uso de redes, digamos. Como que tienen como su doble, bueno, como todo, ¿no? Tiene su doble sentido, digamos. Y esta otra cosa que comentaba de los observatorios me ha parecido muy curioso que sean populares, porque aquí como que yo oigo como la palabra observatorio y me suena como algo necesariamente institucional y demás. Y que hayan varios, intuyo que también debe de ir por la historia del territorio, ¿no? Porque haya un repartimiento en el territorio de diferentes... Claro, o sea, porque... Claro, porque todos estos grupos, bueno, en el caso de Ahora que si nos ven, creo que es de Buenos Aires. Ahora que si nos ven y el Observatorio Lucía Pérez son de la zona de Buenos Aires, La Plata, etc. Pero Mumalá, que era el otro que yo cité, Mumalá también es federal, en el sentido de que, como ni una menos, o sea, la asociación Mumalá crece allá donde se necesita, ¿no? Entonces hay un sector en Córdoba que es como filial de la Mumalá de Buenos Aires, sería. Entonces, claro, ¿qué hacen? Cada una en su territorio va como recabando datos y además muchas veces también están en contacto con otras asociaciones que a lo mejor no son observatorios, pero están en contacto con estas. Entonces van como comparando datos hasta crear esta base de datos. Por lo general son estas dos, Ahora que sí nos ven y Mumalá, el Observatorio de Lucía Pérez también, pero no de esta manera tan sistemática, con una gráfica y eso como sí lo hacen esos otros dos observatorios. Entonces ya más o menos se conoce, entonces se mandan los datos, o sea, se intenta trabajar lo más federal posible, digamos, a nivel Argentina. Argentina es un estado federal, no es... no es como España, por ejemplo. Sí, es una cosa muy rara acá también, pero bueno, en principio la cuestión federal está muy clara, digamos, más allá de que haya centralismo. Buenos Aires concentra todo, digamos. Buenos Aires, La Plata. Bueno, no sé si... o sea, ¿alguien se leyó los textos? ¿Se los han leído? ¿O alguien vio el video de Lemoyne, la diputada? Si quieres ponerlo, tienes ahí
Solo el video porque es que no tiene desperdicio, es que me parece... Bueno, a ver... Bueno, hago así como una pequeña mención. El de Feminismos y Cultura Terapéutica, en realidad lo traje desde el 2020 porque bueno, me pareció interesante algunas de las ideas que plantea, sobre todo a nivel de superación de muchas de estas cosas así, cuando se cruza el feminismo con nuestro contexto de cultura terapéutica, de cultura neoliberal, de pensamiento positivo, etc. Y este artículo me parecía que planteaba, bueno, algunas cosas interesantes. Después, este del activismo menstrual, nuevo chiringuito, suculento, porque bueno, plantea conceptos como que ya hemos visto con el feminismo liberal, ¿no? Esta idea de chiringuito, cómo mezcla conceptos, el tono de burla incluso del texto, que también me pareció interesante, pero bueno, les pongo el video de esta mujer, es diputada por La Libertad Avanza. Antes de que ganara La Libertad Avanza, le hicieron esta entrevista, ¿sí? Entonces, bueno. Bueno, pero entonces, ¿cuál sería el proyecto? ¿Tiene que ver con el tema del aborto? Bueno, es esto, ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura quizás? Porque le dijeron, sí, que tomó la pastilla. No, o le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura dice, ¿viste? Ay, papito, dale. Mi abuela me lo contaba. Entonces, era enfermera. Entonces, el proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Bueno. Interesante, ¿no? La forma como presenta, digamos, bueno, Milei considera el aborto como un asesinato por vínculo agravado. O sea, digo, no es inocua o sea, no me parece nada inocente, digamos, el uso que se hacen de ciertos conceptos, ¿no? El video como tienen como muchas cosas interesantes, ¿no? Eso me lo dijo mi abuela, esta idea como de que la verdad se construye desde un yo totalmente ahistórico y bueno, nada, y descontextualizado, esta idea de que las mujeres son privilegiadas por poder matar a sus hijos, ¿no? Digo, no son palabras menores las que usa, digamos, en el video, y bueno, ¿no? Y esta imagen como de querer atrapar al tipo, ¿no? De como que son todas ¿cómo se diría acá cuando una mujer quiere agarrar a un hombre? Tiene una palabra eso pero bueno, una buscona, ¿no? Entonces, bueno, nada, y eso digamos, y se hizo muy famoso este video porque lo pasaron en todas las redes sociales y todo, y bueno, y aún así ganó, y esta mujer está siendo diputada. O sea que bueno, nada, con esto me parece que podemos cerrar. Les agradezco mucho la escucha, cualquier cosa, bueno, después le pueden pedir mis datos a la María. Yo voy a pasar el PowerPoint y bueno, les puedo compartir también un par de textos que salieron ayer y antes de ayer, o sea, salieron hace muy poquito, por eso no se los compartí, donde bueno, sale toda esta idea de las pick me, la voltereta discursiva de aliados, bueno, y todos estos conceptos que me parecen como interesantes para poder seguir discutiendo y bueno, poder seguir denunciando estas cosas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias.